Buen día, mi nombre es Nelly Ojeda, curso el cuarto semestre de la carrera de Ingeniería Industrial en el Instituto Tecnológico de Piedras Negras. El día de hoy voy a hablar sobre el tema 6, procesos de manufactura especiales de empresas de la región, de la materia, procesos de fabricación. Maquinados con chorro abrasivo. Este maquinado es un proceso mecánico para el corte de materiales duros y quebradizos. Esto es similar a una ráfaga de arena, utilizando pequeñas partículas de abrasivo muy finas y control de cierre a baja velocidad. Se utilizan para el corte polvos de óxido de aluminio o carburo de silicio, mientras que los polvos ligeros, como la dolomita o bicarbonato de sodio, se usan para limpieza, grabado o pulido. Los polvos no son recirculados a causa de posible contaminación, lo cual es apto a la obstrucción del sistema. Este maquinado corta materiales frágiles sin dañarlos. Otros usos incluyen vidrio escarchado, remoción de óxidos de superficies metálicas, rebabeado, grabado de modelos, taladro y corte de secciones finas de metal, corte y moldeo de materiales cristalinos. Este no es adecuado para el corte de materiales blandos porque las partículas abrasivas tienden a embutirse. Comparado con procesos convencionales, la relación de remoción de material es lenta. El proceso del maquinado con chorro abrasivo: se apunta un chorro de alta velocidad de aire seco o nitrógeno con partículas abrasivas a la superficie de la pieza. El choque genera una fuerza concentrada apta para cortar materiales metálicos y no metálicos, para desbarbar o eliminar esquirlas o para limpiar una pieza con superficie irregular. El método de maquinado con chorro abrasivo tiende a redondear las aristas agudas en esquinas. Otra desventaja que presenta es el riesgo causado por las partículas abrasivas suspendidas en el aire. Maquinados con chorros de agua. El maquinado con chorro de agua o fluido es un proceso que utiliza una corriente de agua de alta velocidad como agente de corte. Estos chorros tienen aproximadamente un diámetro de 0.25 milímetros. A las velocidades que el maquinado opera, los chorros de agua pueden cortar madera, plásticos, telas y en algunos casos cerámica. Una desventaja de este proceso es la falta de equipo de bombeo adecuado. El proceso de maquinados con chorro de agua. En este método se utiliza la fuerza debida al cambio de la cantidad de movimiento del chorro en operaciones de corte y desbarbado. El chorro funciona como una sierra y corta una ranura angosta en la pieza. Este procedimiento muestra numerosas ventajas. Es adecuado para materiales flexibles, ya que no se producen flexiones y las rebabas producidas son muy pequeñas. La pieza se humedece muy poco y puede iniciarse el corte en cualquier lugar sin necesidad de un hueco pretaladrado. Por último, no produce calor y es un proceso seguro para el ambiente, aunque es muy ruidoso. Se pueden cortar materiales como madera, telas, ladrillos, cuero y papel de hasta 25 milímetros de espesor. Se usa para cortar tableros de instrumentación en automóviles y algunas láminas de carrocería. Es una operación eficiente y limpia y por eso se utiliza en la industria de alimentos para cortar productos alimenticios. Procesos de ensambles. Un ensamble son dos o más partes separadas que se unen para formar una nueva entidad. Los componentes de esta quedan unidos en forma permanente o semipermanente. El proceso de ensamble no permanente. La función básica del proceso de ensamble-montaje es unir dos o más partes entre sí para formar un conjunto o subconjunto completo. La unión de las partes se puede lograr con soldadura de arco o de gas, soldadura blanda o dura o con el uso de sujetadores mecánicos o de adhesivos. Sujeción mecánica se puede lograr por medio de tornillos, remaches, roblones, pasadores, cuñas y uniones por ajuste a presión. Estos últimos se consideran semipermanente. Las efectuadas con otros sujetadores mecánicos no son permanentes. Los mecánicos son más costosos y requiere capacidad en la preparación de partes por unir. El proceso de ensamble semipermanente. El ensamble mecánico, tornillos, tuercas y pernos. Los tornillos y los pernos son sujetadores con roscas externas. Hay una diferencia técnica entre un tornillo y un perno que con frecuencia se confunde en el uso popular. Un tornillo es un sujetador con rosca externa que por lo general se ensambla en un orificio roscado ciego. Un perno es un sujetador con rosca externa que inserta a través de orificios en las partes y se asegura con una tuerca en el lado opuesto. Otros sujetadores roscados y equipo relacionado
Son los insertos con tornillo de rosca, que son pernos sin cabeza, con rosca interna, o rollos de alambre hechos para insertarse en un orificio sin rosca y para aceptar un sujetador en rosca externa. Y los sujetadores roscados prisioneros son sujetadores con rosca que han preensamblado permanentemente a una de las partes que se van a unir. El proceso de ensamble permanente. Algunas partes se unen de modo permanente con soldadura eléctrica o de gas, soldadura blanda o dura y algunos adhesivos. La soldadura se efectúa con el uso de calor, de presión o ambos. El calor producirá cierto efecto sobre las partes unidas para satisfacer la amplia variedad de necesidades en la manufactura. Se han desarrollado y están en uso. La soldadura es un proceso de unión de materiales en la cual se funden las superficies de contacto de dos o más partes mediante la aplicación conveniente de calor o presión. La soldadura es un proceso relativamente nuevo. Su importancia comercial y tecnológica se deriva de lo siguiente. La soldadura proporciona unión permanente, puede ser más fuerte que los materiales originales. En general, la soldadura es una forma más económica de unir componentes y la soldadura no se limita al ambiente de fábrica, puede realizarse en el campo. Los tipos de soldadura es la soldadura por fusión. Estos procesos se usan el calor para fundir los materiales base. En muchas operaciones de soldadura por fusión se añade un metal de aporte a la combinación fundida para facilitar el proceso y aportar volumen y resistencia a la unión soldada. La soldadura de estado sólido. Este proceso se refiere a los procesos de unión en los cuales la fusión proviene de la aplicación de presión solamente o una combinación de calor y presión. Algunos procesos representativos son la soldadura por difusión. Las partes se colocan juntas bajo presión a una temperatura elevada. Soldadura por fricción. Es un proceso similar al de difusión, solo que la temperatura se obtiene al friccionar las partes a unir. Y la soldadura ultrasónica se realiza aplicando una presión moderada entre las dos partes y un movimiento oscilatorio a frecuencias ultrasónicas en una dirección paralela a las superficies de contacto. Tipos de uniones por soldadura. El inciso A es la unión empalmada. En esta unión las partes se encuentran en el mismo plano y se unen sus bordes. El inciso B, unión de esquina. Las partes en una unión de esquina forman un ángulo recto y se unen en la esquina del ángulo. El inciso C, unión superpuesta. Esta unión consiste de dos partes que se sobreponen. Inciso D, unión T. Una parte es perpendicular a la otra cuando se unen. Y el inciso E, unión de bordes. Las partes en una unión de bordes están paralelas con al menos uno de sus bordes en común y la unión se hace en el borde común. Y se muestra en la imagen con los 5 tipos básicos de uniones. Uniones adhesivas. Los adhesivos tienen un alto rango de aplicaciones de unión y sellado para integrar materiales similares y diferentes como metales, plásticos, cerámica, madera, papel y cartón, entre otros. La unión con adhesivos es un proceso en el cual se usa un material ajeno a los materiales que se desea unir para la fijación de ambas superficies. Existe una gran cantidad de adhesivos comerciales, pero todos estos se pueden clasificar dentro de 3 categorías: naturales, inorgánicos y sintéticos. Los adhesivos naturales son materiales derivados de fuentes como plantas y animales e incluyen las gomas de almidón, la dextrina, el flúor de soya y el colágeno. Este tipo de adhesivos se limita a aplicaciones de baja tensión. Los adhesivos inorgánicos se basan principalmente en el silicio de sodio y el oxicloruro de magnesio. Aunque el costo de estos es relativamente bajo, su resistencia es similar a los naturales. Los adhesivos sintéticos constituyen la categoría más importante de la manufactura. Incluyen diversos polímeros termoplásticos y duroplásticos. Remaches y ojillos. Los remaches son sujetadores que se utilizan ampliamente para obtener una unión permanente en forma mecánica. Estos remaches son una punta con cabeza y sin rosca que se usa para unir dos o más partes. La punta pasa a través de los orificios en las partes y después forma una segunda cabeza en la punta del lado opuesto. Los ojetes u ojillos son sujetadores tubulares de paredes delgadas con un borde en un extremo. Se usan para producir una unión empalmada permanente entre dos o más partes. Procesos regionales. En Piedras Negras, Coahuila, Racini produce muelles multihoja y parabólicas, así como resortes helicoidales. Hoy en día, esta unidad de negocio está considerada como el centro de producción de componentes para suspensión más grande del mundo.
El equipo de ingeniería avanzada en productos y procesos trabaja en el desarrollo de productos cada vez más ligeros. Además, los procesos de diseño digital integran varias herramientas que reducen el tiempo de desarrollo de los productos. Racini se ratifica como líder tecnológico con la introducción de una muelle híbrida en el sector de camionetas ligeras. Dentro de los sistemas de suspensión, la empresa ofrece los siguientes productos: muelles multihojas, muelles parabólicas, resortes, componentes antivibratorios. Otro ejemplo también es Hendrickson. Décadas de innovación en ingeniería y dedicación a la calidad han establecido a Hendrickson como líder mundial en nuevos sistemas de suspensión y tecnología de muelle para la industria de vehículos comerciales de servicio mediano y pesado. El desempeño en el manejo, la confiabilidad y la optimización del peso son los atributos clave de todos los sistemas de suspensión de Hendrickson y los productos de muelles. La planta de Piedras Negras está dedicada a la producción de diseños de muelles multihoja, parabólicos y de sección pesada. Esta planta cuenta con un laboratorio y áreas completas de pruebas. Hendrickson trabaja de cerca con los principales productores de acero para producir acero propietario de gran calidad. El material es rolado en perfiles específicos por laminadoras automatizadas de Hendrickson. Un gran fino uniforme y una alta fortaleza son aseguradas por un proceso de tratamiento térmico propietario diseñado y desarrollado por Hendrickson. Todas las superficies críticas de los muelles Hendrickson son tratadas mecánicamente usando un proceso de granallado propietario para mejorar aún más la resistencia a la fatiga.